¿Cómo se ha movido la parte, este asunto del marketing, de la comunicación? ¿Cómo es que la gente se ha enterado? ¿De qué manera ha habido el contagio, el manejo de opinión pública, que normalmente estamos acostumbrados a que sea a través de los medios tradicionales, y en los últimos años a través de los medios masivos también, no tradicionales sino alternativos? Qué gusto saludarle, señor Hernández. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Manuel? Encantada de comunicarme con usted y con toda su audiencia. Muy buenos días. ¿Qué lectura le da a esta votación? ¿Le parece que ha sido una votación, digamos, nacida un poco del razonamiento, de la información, o ha sido una cosa que puede denotar igual impulso, un poco, digamos, de emotividad al momento de ir a votar? Una gran preocupación precisamente que hemos tenido quienes nos dedicamos a la parte de comunicación estratégica y marketing político es precisamente en respuesta a su primer comentario, ¿no? Si es que los peruanos estamos realmente preparados para asumir la responsabilidad detrás de marcar el sí o el no en cada uno de los enunciados de la cartilla del referéndum. Respecto a este tema, creo de que el voto ha sido más pasional en vista que el petitorio que ha hecho el presidente Martín Vizcarra a la ciudadanía gira en torno a esta lucha contra la corrupción, una excelente intención que tiene el presidente, pero que lamentablemente la población asume como si estos 4 estamentos por los cuales hemos votado el día de ayer van a efectivamente servir para darle enfrentamiento a esa corrupción institucionalizada que hay en nuestro país. Entonces, de una forma más mecánica, han aprobado los primeros enunciados, y obviamente se han opuesto a un cuarto, pero no necesariamente porque haya habido una plena campaña informativa donde se le explique realmente a la ciudadanía qué es lo que conlleva votar a favor o en contra por cada uno de los enunciados que ayer han formado parte de la cartilla del Jurado Nacional de Elección. Pero si, digamos, es pasional, ha sido pasional el voto, ¿hacia dónde ha estado dirigida esa pasión? ¿Parecería a castigar al Congreso, a castigar a la clase política, a darle, digamos, una especie de tarjeta roja, de llamado de atención, no sé, pues de bofeteo, de jalón de orejas, a lo que ha representado hasta ahora la clase política sintetizada en el desarrollo del Congreso de la República? Definitivamente sí hay una desazón muy grande por parte de la población que quiere a rajatabla buscar todo tipo de mecanismos que erradiquen la corrupción institucionalizada que tenemos aquí en el Perú. Y obviamente también es un descontento con toda la clase política. Pero es bueno explicarle a la ciudadanía, por ejemplo, que tienen que saber deslindar unos casos de los otros, porque la política per se ha sido creada y ha sido concebida para fines democráticos, de contento para todas las masas y para un reparto equitativo del poder, así como la consulta ciudadana y distintos otros canales que podríamos mencionar ahorita. Pero no quiere decir que todo lo político sea malo, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber diferenciar que la coyuntura en la cual nosotros hemos estado viviendo en nuestro país no corresponde necesariamente a que la corrupción sea inminentemente de la clase política. También nosotros como ciudadanía deberíamos asumir la responsabilidad sobre quienes le hemos otorgado un curul, por ejemplo, ¿no? En el caso de el descontento que hay con el Parlamento. Y bueno, lo de Arequipa es una evidencia increíble, ¿no? En Arequipa han elegido una persona que por lo menos en los últimos tiempos han salido como 50 denuncias, no que han salido en el momento, sino que se han hecho de conocimiento. A pesar de eso, Arequipa ha dicho, no señor, por ese señor voto. Por ese señor voto. También, claro, y también regiones como Cajamarca, ¿no? Que eran regiones muy prósperas, probablemente era la que servía, la que recibía mucho del canon, por ejemplo, de la minería y demás, y están votando siempre por una tendencia ultra izquierda que nada bueno le ha traído a la región en términos de prosperidad. Perfecto. Entonces, no logramos entender bien cuál es el razonamiento. Ahí está un poco la duda, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo se ha movido la comunicación? ¿Cómo se ha movido el marketing? ¿Cómo se ha movido este contagio, la sensibilización, la narrativa vota A o vota B? Teniendo en cuenta que antes, bueno, los medios masivos tradicionales eran los que mandaban. Televisión principalmente en la década de los 80. Cuando aparecieron redes empezó a ser complementaria, incluso a jugar un papel más importante. Pero percibo hoy que los medios tradicionales que antes mandábamos casi al 100%, hoy casi no mandamos nada.
No sé cómo se ha movido este asunto, más allá de, por ejemplo, lo que se ha visto. Yo tengo aquí por esto de que se ha viralizado tanto. Tenemos, Tania, lo de Dino. Sí, esto no sé si haya responsabilidad solo en el manejo de redes o en cosas de este tipo que han sido como elementos de contagio. Vamos a ponerlo, adelante. Este 9 de diciembre, marca como se debe. Y dice sí, 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 no. Sí, 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 no. Sí, 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 no. Limpiemos el Congreso, que se vayan estos... Francamente no me parece. No me parece. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. A las 10 de la mañana generando el reclamo de... Cállese vieja. Cállese vieja. Cállese vieja. Cállese vieja. Remix. En 2021 te quiero ver, sin gurú y sin poder. Y dice sí, 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 no. Sí, 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 no. Gózalo peruano, que el referéndum es este año. Y dice sí, 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 no. Bueno, salvo esto, yo no he visto otra publicidad, ¿no? O sea, en este tipo de mecanismos, de este tipo ha habido varias cosas. El Dino ha sido, por supuesto, importantísimo, ¿no? Tenemos lo de Rafael también, Tania. ¿Podemos ponerlo de Rafael? El gran Rafael, adelante. Sí, 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 Claudia, este ha sido un triunfo de los medios no tradicionales, los alternativos, los modernos. Esto ha sido un poco como una especie de jubileo anticipado para los medios tradicionales, o en todo caso para bajarnos de nuestras nubes y decir que sin nosotros, primero puede haber una elección sin ninguna complicación y después puede haber una elección con una rotunda, casi hemorrágica votación en un solo sentido. ¿Qué lectura tienes? Yo tengo una lectura que es lo que decía al principio, ¿no? Esto no necesariamente es un éxito de alguna excelente campaña a nivel de comunicación o marketing político, o sea, son temas que están divorciados. Más que nada, creo que la ciudadanía se ha empoderado de lo que mencionaba usted, ¿no? Hace un momento, se han identificado más con la postura del presidente, más no tiene nada que ver con un respaldo que haya a su aparato de comunicaciones, al Ejecutivo y otro tipo de herramientas que se hayan podido utilizar para fines del referéndum. Definitivamente la gente está harta. Por ejemplo, intenciones, videos, memes y cosas que han salido sobre el referéndum no hacen otra cosa que transparentar cuál es el sentir ciudadano a través de las redes alternativas a los medios tradicionales como la radio, la televisión y el papel, ¿no? Que son los medios periodísticos impresos. Pero básicamente es el repudio a todo lo que es la clase política. El resultado es el que ya nosotros pero tenemos. Si le pediría, un poco presionándola, discúlpeme, Claudio, si le pediría una lectura de cómo se ha movido el circuito publicitario, comunicacional, cómo se ha dado este circuito de contagio, cómo se ha ido formando la opinión pública, que estamos muy acostumbrados a que ocurra en función de cuántos paneles pongo, cuánta afichería pongo, cuánta gigantografía pongo, cuánta publicidad en radio, cuánta publicidad en televisión, que significa, por supuesto, un spot, 5 spots, 10 spots, 20 spots, 50 spots, y lógicamente un manejo que hasta ahora no se ha cuantificado perfectamente, pero que en los últimos años ha ido teniendo peso importante, que es este tema de las redes. En lo que ha ocurrido ahora, sí, para tener casi 80% de respaldo Vizcarra, ¿cómo ha movido o cómo se ha movido? Porque de todas maneras, aunque no haya tenido una dirección, marketing tiene que haber existido, publicidad tiene que haber existido. ¿Cuál ha sido el circuito? Mi lectura es que ha sido una publicidad orgánica. ¿A qué me refiero con esto? Que ha sido un movimiento orgánico instaurado por los mismos usuarios de las redes sociales. No ha venido necesariamente de arriba. Por ejemplo, yo utilizo mucho las redes sociales para darle lectura a las impresiones de la gente. Y sí participo muy activamente en el Twitter, lo hago también en páginas de Facebook y lo propio hago en Instagram. Entonces, la lectura que yo siento es de que ha sido una manifestación orgánica producida por los mismos usuarios, que entre ellos han ido debatiendo sobre las decisiones que iban a tomar el día de la elección. Entonces, si es que nosotros no tenemos una comunicación plena por parte del Estado que me debería de explicar a mí como ciudadano qué significa el punto número 1, el 2, el 3, el 4, qué es lo que va a salir como
como cascada. Si es que yo marco sí o no a favor del 1, 2, 3 y 4, por supuesto que yo lo voy a buscar en líderes de opinión, en personas que tengan más o menos relación con el tema político. Han habido muchos periodistas que han hecho videos independientes que no tienen nada que ver con los canales a los cuales ellos representan y los han circulado a través de sus portales masivos, y obviamente eso ha servido para formar una corriente de opinión respecto al referéndum. Pero no ha sido necesariamente algo que haya salido de la cabeza. Esto ha sido más un tema, digamos, propio de las personas que interactúan en redes y de los líderes de opinión. A mí me lo decían, por ejemplo, la gente decía, por favor, dinos cómo votar. Y yo le respondía a los usuarios que yo no podía direccionar el voto. Una cosa muy pequeña, ¿le parece que Dino jugó un papel decisivo? Perdón, ¿no le escuché la pregunta? Dino, este dinosaurio y esta ¿le parece que jugó Yo sí creo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde ha estado el jale de Dino? En el dinosaurio con el lentecito, en el ritmo, en la burla, en la mofa, en poner la cara de estos parlamentarios, que la verdad es que está clarísimo que genera una versión impresionante. Digamos, ¿cuál ha sido la fuerza de Dino y de su canción? Bueno, Dino es una representación animada del sentir popular. Eso es lo que es Dino. Acompañado de un reggaetón, por supuesto que va a ser algo que pegue. Siempre lo va a hacer. Así como existen los... ¿Y quién ha creado eso? ¿Qué fue una creación espontánea? Es lo mismo. Ha sido o sea, todas estas cosas no son espontáneas, son bien pensadas, y son pensadas por gente que conoce del tema. ¿Y sabemos de dónde ha salido? El logro. No se sabe de dónde salió, no podría atreverme. Claro. Hay inferencias, la entiendo bien, pero el que ha sido merece un beso de Vizcarra. El que lo ha hecho debe recibir un beso de Vizcarra. Un segundo, Claudia, que escucho por favor a Claudia Guillén. Claudia, los medios tradicionales, ¿cómo quedamos después de esto? ¿Descolocados? ¿Tenemos que hacer una evaluación? Ustedes, los marqueteros, me imagino a partir de esto van a tener que hacer un estudio, un análisis de cómo definitivamente Vizcarra termina ganando, pero por goleada, casi 80% en todo lo que ha propuesto, sin utilizar, digamos, los medios tradicionales casi a cero, más allá de las opiniones que podríamos haber dado los que estamos detrás del micro o frente a cámaras. Hay que hacer una evaluación sobre el nuevo papel o el rol que van a jugar ahora los medios tradicionales versus los alternativos. Hay que saber diferenciar el tema, porque no estamos hablando de una campaña de corte, por ejemplo, presidencial o elección de presidentes regionales o alcaldes. Eso de acá es algo muy distinto. Yo, contrario a lo que opina, por ejemplo, el señor quien te acompaña ahora en mesa, yo sí creo que la radio sigue siendo el medio más poderoso que tiene nuestro país. Cuando hablamos de redes sociales, si bien es cierto, hay estudios del INEI donde te comprueban de que existen mucho más celulares en el Perú que número de habitantes, o sea, porque hay personas que tienen 2 celulares. A pesar de eso, siguen teniendo planes restringidos para el uso de data de Internet. Entonces, cuando estamos hablando de gente que vive en condición de pobreza extrema, por ejemplo, podrían tener un celular, tal vez podrían tenerlo, pero no acceso a la banda ancha o al Internet que puede tener un ciudadano de una localidad como Lima, por ejemplo. Entonces, estamos hablando... pero esto de los memes... Esto de los memes, sin embargo, es una cosa que de reacción en cadena se viraliza impresionantemente. En los chicos está, pero como pan de cada día. Es el tema el meme 1, es el tema el meme 2, es el tema sobre cómo desde la sátira, desde la burla, desde la relativización de lo que significa lo duro en la política, los chicos hacen política casi a un nivel de antisistema, ¿no? Claro, más que nada tienen activismo, porque no hacen política, y respeto mucho ese término, porque también existe mucho libertinaje en el uso de las redes sociales. Cuando hablamos de libertad es una cosa, hablar de libertinaje en donde prima, por ejemplo, el insulto, las posiciones recalcitrantes que invitan a que gente con una creatividad genial pueda hacer este tipo de memes cortos y videos, pues estamos hablando de que también no es la forma de hacer política, porque es una inducción al voto direccionado. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, habrá que darle... Seguimos hablando de la problemática. Si me permite solamente terminar la idea, ahí estamos viendo nuevamente la problemática sistemática que aparece en nuestro país para temas como este.
de consulta popular, que sigue siendo el ciudadano de a pie y la masa, una masa desinformada que actúa en función de cómo se le direcciona el voto. Correcto, correcto. Muy bien. Claudia Hernández, le agradezco muchísimo gusto haberle saludado. Gracias por responder nuestra llamada.